Retomamos y continuamos ahora con la segunda parte del tema, eh, conceptos básicos en medicina hiperbárica, parte 2, tratando de aplicar los conceptos estudiados en la diapositiva de la primera parte del tema, y sobre todo para llegar a entender cómo se realiza el transporte de oxígeno del paciente que ingresa a la cámara hiperbárica de alta presión, cuáles son las nuevas posibilidades de transporte de oxígeno que la terapia nos permite, lo que puede marcar la diferencia. Nos orientamos por el objetivo entender y aplicar la ley volumétrica y solumétrica de los gases sometidos a cambios de presión, que fueron dos de las leyes físicas de los gases que estudiamos en la primera parte del tema. Partimos entonces con la pregunta, ¿cómo actúan las leyes de los gases en la oxigenoterapia hiperbárica de alta presión? Tenemos aquí al paciente que ingresó a la cámara hiperbárica y podemos decir que al respirar el paciente oxígeno al 100% dentro de la cámara hiperbárica, se produce un aumento progresivo de la presión parcial de oxígeno en sangre. Podemos ver que a continuación en este esquema podemos ver que tenemos las presiones a las cuales el paciente vamos a someter al paciente y las presiones parciales, las presiones, digamos, en las que él se encuentra en general, pero al mismo tiempo como esas presiones se traducen en presiones parciales de oxígeno en sangre, cómo van cambiando, y esas presiones a su vez se relacionan con determinados volúmenes, cantidades de oxígeno diluido en el plasma sanguíneo, ¿sí? Oxígeno diluido en el plasma sanguíneo. Entonces, eh, podemos decir que cuando el paciente eh, está en condiciones habituales normales, respirando aire habitual, su presión parcial de oxígeno en sangre alcanza 98 milímetros de mercurio. Y eso es equivalente a 0,3 mililitros de oxígeno en sangre por 100 mililitros de sangre. Si de nuevo, en condiciones habituales, a una atmósfera, al paciente le administramos oxígeno por mascarilla al 100%, como suele ocurrir en el hospital en determinadas circunstancias, su presión parcial de oxígeno en sangre va a subir a 573 milímetros de mercurio. Eso va a ser equivalente a 2 mililitros de oxígeno disuelto en sangre, medidos por 100 mililitros de sangre. ¿Sí? Ahora decidimos entrar a la cámara hiperbárica con este paciente y lo sometemos a 2 atmósferas de presión. En la cámara hiperbárica, su presión parcial de oxígeno en sangre, la presión con la que el oxígeno va a entrar en contacto con la sangre, va a ser de 1433 milímetros de mercurio, y eso va a ser equivalente a 3,8 mililitros de oxígeno diluido en el plasma tomado por 100 mililitros de sangre. Es significativo, estamos aumentando 12 veces los volúmenes, la cantidad habitual de oxígeno diluido en sangre. Ahora, si dentro de la cámara hiperbárica aumentamos la presión a 3 atmósferas, vamos a lograr de presión parcial de oxígeno en la sangre del paciente 2193 milímetros de mercurio, que se van a traducir en 6,8 mililitros de oxígeno en el plasma sanguíneo del paciente, considerando 100 mililitros de sangre. Estamos a esta altura, que es lo que generalmente utilizamos para tratar patologías como accidentes de buceo, intoxicaciones por monóxido de carbono, eh, eh, gangrena gaseosa, 23 veces los niveles, sobre los niveles habituales de oxígeno diluido en sangre, en plasma sanguíneo. Entonces, pasemos ahora para reforzar estos mismos conceptos que estábamos expresando, que en el fondo eh, marcan la gran diferencia que nos permite la oxigenoterapia hiperbárica, que en su momento, digamos,
eh, entenderlo produjo particular, digamos, em, atención, impresión en médicos como el doctor Boerema cuando buscaba una solución para oxigenar a sus pacientes pediátricos con valvulopatía para que no murieran, digamos, durante las operaciones. Eh, entonces fue un recurso muy valioso. Hoy en día hay otra tecnología, por eso ya no se usa con esos fines, pero es un salto muy, muy significativo, muy importante. Entonces cuando vemos esto y entendemos que a este nivel eh, ya tenemos saturado el eritrocito, ¿sí? A este nivel está saturado el eritrocito, nos preguntamos, y esto ocurre cuando el paciente entra en los primeros minutos a la cámara hiperbárica, ya tenemos saturado la masa eritrocitaria. Nuestra pregunta típica o normal sería, ¿y qué pasa con el resto de oxígeno que está entrando al sistema respiratorio del paciente? Quedan por delante 85 minutos de una sesión de 90 minutos en cámara hiperbárica. ¿A dónde va? ¿Qué pasa con ese oxígeno que está entrando si ya la masa eritrocitaria está completamente saturada? Entonces, para reforzar esos conceptos, avancemos eh, a esta nueva distribución de estos parámetros. El FiO2, que es el porcentaje de oxígeno presente en el aire que respiramos, en el gas que estamos respirando. La presión en ATA, que ATA ya es un concepto que conocemos, atmósfera absoluta. La presión parcial de oxígeno en sangre, medida en milímetros de mercurio. Y dos parámetros que nos interesan, que es el oxígeno combinado con la hemoglobina, mililitros por 100 mililitros de sangre, y el oxígeno disuelto en el plasma en mililitros por también 100 mililitros de sangre. Entonces tenemos que FiO2 y presión en ATA, atmósfera absoluta, tenemos que 0,21 o medido en porcentaje, 21%, eh, FiO1 100%, y aquí también en cada uno de los casos es lo máximo que podemos entregar de oxígeno, por eso no varía, ¿sí? Ahora, cuando nos sometemos al paciente a distintas presiones, tenemos en ATA una atmósfera respirando aire normal, una atmósfera respirando oxígeno por mascarilla al 100%, por ejemplo en el hospital, dos atmósferas ya en cámara hiperbárica y tres atmósferas en cámara hiperbárica. La presión parcial van a ser la siguiente: logradas de oxígeno en sangre. Como ya lo habíamos dicho, 98 milímetros de mercurio, sí, estamos en condiciones normales respirando aire y nada más que eso. 573 si estamos respirando oxígeno al 100%, por ejemplo, en el hospital. Si ahora entramos a la cámara hiperbárica, el salto va a ser acercándonos ya al triple, 1433 milímetros de mercurio a 2 atmósferas. Y si vamos a 3 atmósferas, 2193 milímetros de mercurio. Veamos qué pasa en el oxígeno combinado con hemoglobina, que es digamos, nuestro sistema habitual de transporte de oxígeno en sangre para los humanos y los animales superiores. Respirando oxígeno en condiciones normales, la cantidad de oxígeno que llevamos en hemoglobina estándar es 19,7 milímetros de mercurio. Si nos ponemos una mascarilla con oxígeno al 100%, lo que vamos a aumentar es muy poquito, 0,4, 4 puntos. De 19,7 subimos a 20,1. No hay una gran modificación. Si entramos a la cámara hiperbárica, tampoco vamos a modificar, porque lo que nos permite llevar eh, el eritrocito con la hemoglobina como oxígeno entrando a la cámara hiperbárica no se modifica porque ya está saturada. Empezamos, eh, aquí vamos, pasamos de respirando oxígeno en condiciones normales a respirando oxígeno con mascarilla al 100% en condiciones normales, también en una atmósfera. Vimos que subió un poquito, 4 puntos. Cuando pasamos a la cámara hiperbárica no hay ningún cambio porque ya el paciente está, su masa eritrocitaria está saturada. Él entró, se puso la mascarilla, se sentó en la cámara hiperbárica 5 minutos y saturó su capacidad de transporte por vía eritrocitaria. Si subimos de 2 a 3 la presión en la cámara hiperbárica, no va a ocurrir tampoco nada, porque ya la masa eritrocitaria está saturada. Entonces, a este nivel de oxígeno combinado con hemoglobina, ya no tenemos cambio, porque la máxima capacidad ocurrió entre respirando oxígeno en forma normal y respirando oxígeno por mascarilla al 100%. Ahí ocurrió el único cambio posible.
Los cambios principales vienen acá, a este nivel, oxígeno disuelto en el plasma, y aquí lo que tenemos es que en condiciones normales teníamos un nivel muy bajo de oxígeno disuelto en sangre en el plasma sanguíneo, solo 0,3. Cuando le pusimos al paciente mascarilla con oxígeno al 100% en el hospital, subió a 2. Si entramos a la cámara hiperbárica, sube casi al doble, 3,8, cerca de 4. O sea, aquí ya dimos un salto respecto a las condiciones habituales, un salto de 12 veces. Si además entramos a la cámara hiperbárica a 3 atmósferas, vamos a lograr 6,8 mililitros de oxígeno disuelto en el plasma por 100 mililitros de sangre, lo que representa un salto ya de 23 veces sobre los niveles habituales de oxígeno transportado, digamos, eh, en el plasma sanguíneo. Entonces, vemos este esquema que nos muestra, nos viene, digamos, de manera gráfica un poquito distinto a, eh, digamos, representar lo mismo. Tenemos las presiones parciales logradas de oxígeno en sangre y que a 100, entre 100 y 140 ya logramos saturar, entre 100 y 140 logramos saturar la masa eritrocitaria. Ahí quedamos, es el punto de saturación. Todo el resto en cámara hiperbárica es ganancia de oxígeno disuelto en sangre. Eh, entonces, ahí es lo que logramos subir. Cuando saturamos la masa eritrocitaria, logramos 0,3 mililitros de oxígeno disuelto en el plasma sanguíneo. Si subimos hasta 3 atmósferas, alcanzamos 6,8 mililitros en el plasma sanguíneo, que eh, por supuesto, eh, un oxígeno líquido que va en el plasma, que tiene, digamos, algunas ventajas reológicas y que nos permite, digamos, lograr los efectos y beneficios que trae consigo la oxigenoterapia hiperbárica de alta presión. Entonces, resumiendo, respondemos a la pregunta, ¿cómo actúan las leyes de los gases en la oxigenoterapia hiperbárica de alta presión? Y la información destacada es que por la ley volumétrica de Boyle-Mariotte, a mayor presión, en volúmenes más comprimidos de oxígeno que respira el paciente, eh, logramos una mayor cantidad, una dosis de oxígeno mayor en el organismo, y por la ley solumétrica de Henry, a mayor presión, más oxígeno en forma líquida en el plasma sanguíneo y fuera del eritrocito y la hemoglobina, que van aparte. Ese oxígeno en mayor cantidad se mezcla con eh, el plasma sanguíneo y los tejidos. Esto para explicar de manera gráfica con datos, y pasamos ahora a una representación un poco también más visual de lo que ocurre en el paso, en el tránsito del sistema respiratorio eh, al torrente sanguíneo arterial. Y esta última diapositiva sobre los efectos y leyes de los gases en ambientes hiperbáricos, eh, que continúa la pregunta cómo actúan las leyes de los gases en la oxigenoterapia hiperbárica de alta presión. Entonces, tenemos dos esquemas que son bastante representativos, uno en ambiente normobárico, en condiciones normales, a 1 atmósfera. Tenemos representado, digamos, eh, la sección de un vaso sanguíneo que transporta oxígeno, en este caso en los eritrocitos. En el eritrocito va lleno, va saturado, digamos, su capacidad de transporte y al máximo, y alrededor en el plasma algunos puntos que representa un 0,3 aproximadamente milímetros milímetros de oxígeno en plasma sanguíneo, y en condiciones normales respirando oxígeno, es decir, la presión parcial de oxígeno es 98 milímetros de mercurio de presión. A esa presión, este es el escenario, ¿sí? Los eritrocitos llevan
van llenos de oxígeno captado por la hemoglobina, transporte al máximo, muy poquito en el plasma. Ese es el escenario. Y aquí tenemos los alvéolos y la sangre arterial, el escenario de lo que está ocurriendo. Es decir, llega oxígeno en el aire al alvéolo, pasa, digamos, a la sangre arterial, principalmente es tomado por los eritrocitos que se van llenando y lo transportan como es normal y ocurre en la fisiología humana y animal de los animales superiores, digamos, en el planeta, así transportan oxígeno en sangre. Ahora veamos lo que ocurre en la cámara hiperbárica a 2 atmósferas. Tenemos lo mismo, una sección de un vaso sanguíneo que representa 100 mililitros de sangre, por así decirlo, y no se ven tan bien, pero se ven que los eritrocitos están igual que en el anterior. O sea, los eritrocitos llevan toda su carga que pueden. Pero el plasma sanguíneo ahora está lleno, prácticamente al máximo. Hay muchos puntos rojos que han llenado los espacios libres, que es lo que está ocurriendo en la cámara hiperbárica a 2 atmósferas. Ahí está el eritrocito y ahí está el plasma. Y la presión a la que esto se produce, ya a 2 atmósferas tenemos una presión parcial de 1433 milímetros de mercurio. Veamos lo que ocurre en los alvéolos y en la arteria que lleva sangre eh, significativamente más oxigenada. Entonces vemos que los puntos rojos aumentaron mucho por la presión desde los alvéolos y están pasando desde los alvéolos pasando a la sangre arterial y se ve también en la silueta de los eritrocitos que igual como en condiciones normales van bastante saturados al máximo, van idénticos que en el cuadro eh, digamos anterior, en el diagrama anterior, idénticos. Los eritrocitos no tienen cambio, los cambios vienen en el plasma, alrededor, en los espacios que antes estaban vacíos en el otro dibujo. Ahí se va llenando de oxígeno porque por la ley de Henry se diluye, se licúa, se mezcla con la sangre por la fuerza de la presión, se vuelve líquido el oxígeno y se mezcla directamente con el líquido de la sangre. Entonces podemos decir como información destacada que el efecto volumétrico y solumétrico que establecen la ley de los gases a presión nos permite llevar más oxígeno por vía respiratoria, no eritrocitaria, sino en el plasma sanguíneo porque el oxígeno va diluido en el plasma mezclado con la sangre y en esas condiciones podemos en el plasma sanguíneo transportar hasta 12 veces más oxígeno a 2 atmósferas o incluso 23 veces más oxígeno a 3 atmósferas de presión. Nuestro cuarto objetivo es comprender el significado y uso de la unidad de medida atmósfera absoluta. Para esto vamos a hacer algunos ejercicios a continuación. Tenemos aquí un primer caso clínico. A la unidad de medicina hiperbárica de su hospital ingresa una paciente de 56 años con antecedentes de cistitis actínica hemorrágica, que es un problema oncológico asociado a la radioterapia. El médico hiperbárico le indica 40 sesiones de cámara hiperbárica de alta presión en un dispositivo monoplaza. El tratamiento indicado es aumentar 1,2 atmósferas dentro de la cámara hiperbárica sobre la presión normal. O sea, sobre la presión normal, el médico dice ya vamos a indicarle, vamos a aumentarle 1,2 atmósferas. La pregunta es, ¿cuál es la presión en ATA del tratamiento indicado por el médico? Nuestra tarea es sacar la presión en ATA. No es difícil, pero tenemos que entender que el paciente ya está a una atmósfera, todos nosotros estamos a una atmósfera, que es la atmósfera normal, y ahora vamos a agregar más presión, que presión barométrica, no hidrostática, bajo el mar, sino dentro de la cámara hiperbárica barométrica,
vamos a agregar a la presión que ya tenemos sobre nuestro cuerpo, o que el paciente tiene sobre su cuerpo. Nuestra tarea es expresarlo ahora en ATA. Y para eso vamos a ver esta tabla. Dice, para conocer la presión en ATA debemos sumar la presión normal, 760 milímetros de mercurio, es decir, una atmósfera, a la presión del tratamiento indicado por el médico. Es decir, tenemos una atmósfera más la que indica el médico, que es 1,2 atmósferas. ¿Qué es lo que tenemos? 2,2 ATA. Esa es la presión. O sea, el tratamiento indicado por el médico es a 2,2 ATA. La que el paciente tenía más la que el médico sumó. En total, eso se expresa en ATA. Ahora vamos a tratar nosotros de responder y hacer algunos ejercicios, ejercitar, digamos, este concepto de atmósfera absoluta. Les voy a pedir que, vamos a presentar el caso clínico, ustedes van a poner la pausa después de presentar la pregunta, van a tratar de responder ustedes mismos, mientras tienen, digamos, el video en pausa, y después van a ver el resultado correcto de respuesta a la pregunta. Entonces, vamos con el primer caso. En una unidad de medicina hiperbárica, caso clínico 2, a la unidad de medicina hiperbárica de su hospital costero, ingresa un paciente buzo mariscador de 34 años, con sospecha de enfermedades compresivas del buceo, con dolor articular en hombro derecho después de un buceo repetitivo con sistema JUCA. El médico hiperbárico que lo recibe le indica una sesión inicial en cámara hiperbárica de alta presión. El tratamiento indicado, de acuerdo a tabla de tratamiento, es aumentar 1,8 atmósferas dentro de la cámara hiperbárica sobre lo normal. Eso es lo que el médico indica para este uso. Pregunta del ejercicio: ¿cuál es la presión en atmósferas absolutas del tratamiento indicado por el médico? Aquí hacemos la pausa, tratamos de responder y vemos el resultado. El resultado es 2,8 atmósferas absolutas, porque el buzo, por condiciones, digamos, normales, como todas las personas, ya se encuentra bajo una presión, que es la presión atmosférica normal. Está ahora fuera, no está bajo el agua, está en la unidad de medicina hiperbárica, el médico lo evaluó y le dice, a la atmósfera que usted ya tiene, en condiciones normales, le vamos a indicar de tratamiento 1,8 atmósferas dentro de la cámara hiperbárica sobre la presión normal. Juntamos las dos presiones, la presión normal, que es 1, más la que indica el médico, 1,8. Por lo tanto, la presión del tratamiento en atmósfera absoluta es a 2,8 atmósferas. Es la respuesta correcta. Tenemos el siguiente caso. Caso 3. En la unidad de medicina hiperbárica de SUSES-FAM se presenta una paciente de 46 años con diagnóstico de dolor crónico asociado a fibromialgia, con intolerancia a corticoides y pregabalina. La paciente presenta interconsulta de oxigenoterapia hiperbárica del médico fisiatra del Hospital Regional de la ciudad. La médico hiperbarista del CEFAM le indica 20 sesiones de cámara hiperbárica de alta presión en un dispositivo monoplaza. El tratamiento indicado por la doctora, además del trabajo kinésico, es aumentar 1,4 atmósferas dentro de la cámara hiperbárica sobre la presión normal. Ahí tenemos la paciente aquejada por su fibromialgia y la pregunta: ¿cuál es la presión en ATA del tratamiento indicado por el médico? Hacemos una pausa y respondemos. La respuesta correcta es 2,4 ATA. A una presión se encuentra la paciente, la doctora le indica de tratamiento aumentar 1,4 atmósferas, juntamos las dos y tenemos las atmósferas absolutas. 2,4 atmósferas es el tratamiento de la paciente. Vamos con el siguiente caso. Caso clínico 4. A la unidad de medicina hiperbárica de su hospital universitario es derivado un paciente de 65 años con antecedente de pie diabético
complicado por úlcera de pie diabético plantar en aumento, sin compromiso óseo y bajo riesgo de amputación. Mantiene una hemoglobina glicosilada inferior a 7,5%, bajando los últimos 6 meses, con buen control metabólico y buena adherencia al tratamiento. El médico hiperbárico le indica 40 sesiones de cámara hiperbárica de alta presión en un dispositivo multiplaza. El tratamiento indicado es aumentar 1,4 atmósferas dentro de la cámara hiperbárica sobre la presión normal. ¿Cuál es la presión enata del tratamiento indicado por el médico? Hacemos una pausa. Tenemos que la presión de tratamiento enatas es la suma de la presión en la que se encuentra el paciente diabético más 1,4 atmósferas que ha indicado aumentar el médico. 2,4 atmósferas absoluta es la presión del tratamiento. Vamos al último caso clínico. Tenemos un intoxicado por monóxido de carbono. A la unidad de medicina hiperbárica del hospital comunal ingresan 3 pacientes con síntomas agudos de intoxicación por monóxido de carbono, un padre, su hijo de 8 años y la madre embarazada de 5 meses, cada uno con niveles de carboxihemoglobina elevada, 52% el niño, 27% el padre, 11% la madre. El hijo y el padre con cefalea, náuseas y leve alteración de conciencia. La madre, aunque asintomática, por indicación del médico jefe de la urgencia, también debe realizar tratamiento en cámara hiperbárica por el riesgo elevado para el feto. El médico hiperbarista de turno en la unidad de medicina hiperbárica indica protocolo de tratamiento con oxígeno al 100% y aumentar sobre la presión atmosférica normal 2 atmósferas de presión, además de realizar pausas breves retirando la mascarilla de oxígeno durante 5 minutos después de 20 minutos de oxígeno. ¿Cuál es la presión enata del tratamiento indicado por el médico hiperbarista? Hacemos una pausa y respondemos. La presión de tratamiento en atmósferas absolutas para estos intoxicados por monóxido de carbono es de 3 atmósferas, porque están a una atmósfera normal y el médico indica de tratamiento aumentar 2 atmósferas. Quiere decir que el tratamiento se realiza al máximo posible como tratamiento seguro, al margen, al límite, que son 3 atmósferas absolutas de presión. Por último, nuestro último objetivo de este tema es comprender qué es y qué no es oxigenoterapia hiperbárica. A la luz de toda la información que hemos recibido durante el tema, deberíamos ser capaces de ahora reconocer, comprender, distinguir qué es y qué no es oxigenoterapia hiperbárica. Veamos entonces lo que no es oxigenoterapia hiperbárica. Tenemos esta pregunta que nos plantea si el oxígeno tópico a presión es oxigenoterapia hiperbárica. En la siguiente imagen vemos un paciente que tiene una extremidad inferior, un pie introducido dentro de un dispositivo que está hermético, al cual se le está, dentro del cual se está eh, eh, llenando con oxígeno, se ha inundado con oxígeno para que el pie del paciente esté en contacto con el oxígeno dentro de esta cámara, de este dispositivo. Entonces, eh, tenemos claro que eh, el oxígeno está llegando a la superficie, digamos, del pie, a la herida, pero el oxígeno no está llegando a través del sistema respiratorio, sino que está de manera tópica, superficial. Eh, y el oxígeno hiperbárico, la oxigenoterapia hiperbárica, en realidad considera someter todo el cuerpo a presión. Y a través del sistema respiratorio el oxígeno llega desde adentro hacia afuera, desde adentro inunda todos los tejidos a través de la sangre, a través de los vasos, no desde la superficie eh, con oxígeno. También se usa otra imagen donde se usa el mismo concepto
con otros gases, como el ozono, donde lo que se busca es también inundar desde afuera la superficie eh, del miembro, del cuerpo, pero no a través de la sangre, no a través del sistema respiratorio. Entonces, la aplicación tópica del oxígeno a través de una cámara rígida, la respuesta a esta pregunta, eh, ya sea de acrílico o metal, donde ingresa solo una parte separada del cuerpo o una extremidad, no es oxigenoterapia hiperbárica, porque el oxígeno no ingresa por vía respiratoria. Una bolsa para los pies, los brazos o el cuerpo, como se puede usar con otros gases, por ejemplo en ozonoterapia, esto no es oxigenoterapia hiperbárica eh, y nosotros necesitamos que ustedes, el personal de salud, los médicos que orientan a los pacientes, tengan clara la diferencia eh, para orientarles correctamente. Continuando con la aclaración del mismo concepto, lo que no es oxigenoterapia hiperbárica, tenemos la siguiente pregunta que nos plantea: ¿son las cámaras o bolsas de Gamow un dispositivo eh, o dispositivos adecuados para oxigenoterapia hiperbárica? Em, las cámaras o bolsas de Gamow en realidad son dispositivos a base de aire a presión diseñadas por un doctor en biofísica, Igor Gamow, en Estados Unidos, en la Universidad de Colorado, en el siglo pasado, eh, y se difundieron por todo el mundo con el fin concreto de aliviar el mal de montaña. Esta es la verdadera historia de estas cámaras o bolsas inflables. Las cámaras de presión para el mal de montaña o bolsas de Gamow no son dispositivos adecuados para la oxigenoterapia hiperbárica. Sabemos que se han propuesto engañosamente como oxigenoterapia hiperbárica libre de efectos adversos y cómodas para instalarlas en domicilio, en un hotel, en cualquier lugar, para oxigenarse ingresando con el celular dentro o el computador dentro de ella. En primer lugar, no superan las 1,5 atmósferas absolutas. Y sabemos que 1,5 atmósferas absolutas quiere decir la atmósfera normal, una que tenemos, en la que vivimos habitualmente hasta el nivel del mar, y a esto le agregamos 0,5, que son 5 metros de profundidad bajo el mar. O sea, es una presión realmente poco significativa. La mayoría de ellas alcanza 1,3, 1,4 incluso. Representa una presión insuficiente para tratar la mayor parte de las patologías tratadas en medicina hiperbárica tradicional. Incluso si se usan como oxígeno, pues si se usan con oxígeno, perdón, no pueden alcanzar una presión parcial de oxígeno en sangre adecuada eh, con niveles de oxígeno disuelto en el plasma necesarios para producir un efecto terapéutico óptimo, que es lo que persigue la medicina hiperbárica. Estas presiones parciales son las que justamente hemos venido estudiando eh, durante los temas y vamos a seguir estudiando durante los temas del curso. Entonces, estos son datos y parámetros reales, objetivos e indiscutibles eh, que podemos presentar sobre los fines que tiene, digamos, la cámara o bolsa de Gamow, una tecnología diseñada para tratar el mal de altura en la montaña. Aquí tenemos otro modelo de este tipo de cámara. Eh, y entendemos que la información sobre las cámaras o bolsas de Gamow debe ser de utilidad para orientar a los pacientes, quienes son víctimas de un efecto placebo y se quedan con la idea que han sido tratados en cámaras hiperbáricas reales, pero son más bien bolsas inflables que no superan las 1,5 atmósferas absolutas. Entonces, resumiendo eh, y respondiendo a la pregunta, ¿son las cámaras o bolsas de Gamow dispositivos adecuados para oxigenoterapia hiperbárica? La respuesta es que las cámaras de presión para el mal de montaña o bolsa de Gamow no son dispositivos adecuados para oxigenoterapia hiperbárica, no superan las 1,5 atmósferas absolutas. Incluso si se usan con oxígeno, no desarrollan presiones terapéuticas para tratar la mayor parte de las patologías con indicaciones en medicina hiperbárica
de alta presión. Por último, terminando nuestro tema de conceptos básicos y esta parte del tema, vamos a explicar lo que sí es oxigenoterapia hiperbárica de alta presión y haciendo una pequeña comparación. ¿Qué debe incluir la oxigenoterapia hiperbárica de alta presión? Tenemos un esquema donde que ya habíamos eh, presentado que es el oxígeno tópico, hiperbárico entre comillas, tópico porque solamente aplica oxígeno, no necesariamente pone énfasis en determinadas presiones, sino en llevar oxígeno y puede ser a muy baja presión, por lo tanto no amerita ser llamado hiperbárico, aunque algunos le llaman incorrectamente así. Tiene un concentrador de oxígeno que va conectado, digamos, a la corriente eléctrica y que produce oxígeno que no podemos decir si es en grado médico qué características tiene, pero esto permite producir 5 litros por minuto. Puede ser, digamos, el tipo de concentradores que esta propuesta de oxígeno tópico utiliza. En cambio, la oxigenoterapia hiperbárica, lo primero que nos permite para hacer la diferencia es que es por vía respiratoria. O sea, todo el cuerpo bajo presión. Va conectado el sistema de oxígeno eh, para el paciente a un estanque de oxígeno, a un sistema de oxígeno de grado médico, o sea que son en general eh, las empresas que distribuyen oxígeno a los hospitales, centros de salud. A este debe ir conectado, digamos, el circuito que llega hasta, de oxígeno que llega hasta el paciente. Después tenemos como parte de este esquema también la presión por sobre 1,5 atmósferas absoluta, es donde comienza, no donde termina. Por lo tanto, eh, saber que desde ahí empieza el dispositivo que nosotros vamos a usar nos va a permitir escalar sobre eso, principalmente la mayor parte del tiempo sobre eso, generalmente desde 1,8 atmósfera absoluta en adelante. Y resumiendo, respondiendo a esta pregunta, ¿qué debe incluir la oxigenoterapia hiperbárica de alta presión? 3 componentes importantes. Primero, presión entre 1,6 y 3 atmósferas. Segundo, oxígeno al 100%. Y tercero, oxígeno por vía respiratoria, no tópico. Y con esto nosotros podemos tener no solo claro, sino tener, digamos, la información necesaria para explicar a los pacientes qué es y qué no es oxigenoterapia hiperbárica. Con esta última diapositiva terminamos el tema. Espero que haya sido de utilidad. Son todos conceptos que van a seguir siendo usados en los próximos módulos y temas del curso. Muchas gracias por la atención. Y como podemos ver, terminando, digamos, el tema, tenemos bibliografía disponible para consulta, tenemos también la posibilidad de consulta a través de el foro o foro en Telegram que va a estar disponible y tener presente que después de este tema, con este tercer tema termina la unidad, termina el módulo y después de este tema corresponde la primera evaluación del módulo 1. Por lo tanto, les deseo mucha suerte. Continuamos después de la evaluación en el siguiente módulo.